El siguiente relato se llama, Esa cosa viene de noche. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo vi, pero hasta donde tengo memoria, siempre estuvo ahí. Sé que comenzó mientras vivía con mis abuelos, pero determinar cuándo apareció por primera vez es un poco difícil. Nosotras, mi hermana pequeña y yo, fuimos puestas bajo custodia estatal cuando yo tenía 4 años y finalmente nos devolvieron a nuestra madre un mes después de mi 10º cumpleaños. Honestamente puedo decir que esos años fueron probablemente los mejores de mi infancia. Pero todo tiene un precio, y el precio de esos años de dicha siempre llegaba de noche. Recuerdo la primera vez que lo vi. Una noche me despertaron de un sueño profundo. No pude entender qué me despertó, y me quedé allí en un estupor aturdida, tratando de orientarme. Rápidamente noté la necesidad de orinar, así que me levanté, caminé los 5 pasos necesarios para ir de mi habitación al baño e hice mis necesidades. Cuando regresé a mi habitación, me quedé paralizada en la puerta. Escaneé mi habitación, sintiendo un temor que lentamente brotaba dentro de mi pequeño cuerpo infantil. Al no ver nada fuera de lo común, me encogí de hombros y volví a meterme en la cama. Mira, siempre he tenido la costumbre de quedarme dormida viendo películas de terror o programas de terror, generalmente cuentos de la cripta, así que lo atribuí a una imaginación vívidamente salvaje y a ese estúpido guardián de la cripta. Cuando el inodoro dejó de llenar su tanque y el silbido del agua corriente se apagó y finalmente se silenció, noté un ruido distintivo. Sonaba como las uñas de un perro en el piso de madera. Excepto que todos los perros estaban dormidos, en el patio delantero, y nuestros pisos estaban alfombrados. El ruido me sacudió por un segundo, pero rápidamente traté de razonar en mi joven mente que estaba escuchando cosas, todas alimentadas por mi adicción a las cosas aterradoras. Así que me tapé la cabeza con la almohada y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando el golpeteo se hizo más fuerte y el tono cambió. Ya no sonaba como garras de perro sobre madera dura. Sonaba como si las uñas golpearan el cristal. Y sonaba como si viniera desde arriba de mí, en dirección de la ventana de mi dormitorio. Tentativamente, saqué la almohada de mi cabeza y lentamente desvié la mirada hacia la ventana. Lo que vi me dejó helada hasta los huesos. Los ojos rojos me miraron desde el otro lado de la ventana, la malevolencia sangraba de ellos como un cerdo atrapado. Colmillos afilados se alineaban en un par de labios que estaban echados hacia atrás como un tigre gruñendo. Su rostro estaba cubierto de pelaje negro corto y tenía un par de cuernos retorcidos que brotaban de su frente. Podía distinguir la sombra de unas enormes alas coriáceas que salían de su espalda. Cuando captó mi mirada, su gruñido rápidamente cambió a la sonrisa más malvada que pude imaginar. Me quedé paralizada tan pronto como hice contacto visual, y en mi cabeza pude escuchar una voz extraña, profunda y ronca que me hablaba, pero no conocía el idioma, y que hasta la fecha todavía no lo sé. Todo lo que sé es que sonó antiguo y se sintió cruel. No sé cuánto tiempo estuvimos así, pero de repente, pude romper mi mirada e inmediatamente grité como una niña pequeña. Julieta. ¿Qué ocurre?, me suplicó mi abuela cuando entró en mi habitación. Me quedé allí sentada, lloriqueando como una bebé, señalando mi ventana y ocasionalmente dejando escapar un chillido indescifrable mientras luchaba por recuperar la compostura y recordar cómo hablar. El diablo está en el tejado, pude decir finalmente. Ahora, antes de continuar, debo explicar algo. Siempre he sido agnóstica. Creo absolutamente que existe un poder superior, aunque me niego a etiquetarlo con nombres convencionales. Un nombre es simplemente una forma de identificar a alguien, y deberíamos poder identificar el poder superior a nivel espiritual. Solo mi creencia. No creo en el diablo. Solo un chivo expiatorio del lado feo de la humanidad. De nuevo, es solo mi creencia, el diablo está en el tejado. Repetí después de que la abuela me dirigiera una mirada burlona. Julieta, seguro estaba soñando. Sigo diciéndote que dejes de ver esas historias antes de acostarte. Por eso. Acabas de tener una pesadilla muy vívida, eso es todo. Tenía tantas ganas de creerle a la abuela, pero sabía lo que había visto. Aún así, me recosté y la abuela se sentó conmigo hasta que me quedé dormida otra vez.
Me desperté con una mañana luminosa y sin más incidentes. La noche siguiente, estaba acostada en la cama, viendo, como ya habrás adivinado, Cuentos de la Cripta, cuando escuché los golpes de nuevo. Esta vez, sabía que no era una pesadilla, ya que todavía no me había dormido. Traté de ignorarlos, pero los golpes se hicieron cada vez más fuertes cuanto más me resistía. Tenía miedo de que la cosa fuera a romper la ventana y, en mi miedo, miré rápidamente hacia la ventana. Tan pronto como mis ojos se posaron en su horrible rostro, me quedé congelada en el lugar nuevamente. Esta vez, la voz hablaba en español o me dio alguna forma de entenderla, pero la oí claramente decir: ven conmigo. ¿Has sido abandonado? Nosotros nunca te abandonaremos. ¿Nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Pensé dentro de mí. Somos muchos. Y estamos aquí para ti. Y no nos iremos sin ti. Respondió, y fue entonces cuando me di cuenta de que podía escuchar mis pensamientos. Podemos hacer más que simplemente escuchar tus pensamientos. Podemos observar tus recuerdos. Podemos saborear tu miedo. Y con eso, sentí un dolor horrible en mi cabeza, mi visión se volvió blanca, cambió a un carmesí brillante y finalmente se desvaneció a negro cuando perdí el conocimiento. Me desperté tumbada en el suelo en posición fetal, aunque lo último que recuerdo es que estaba tumbada boca arriba en la cama, manteniendo una conversación telepática con lo que realmente creo que era un demonio. Estaba empapada en sudor y temblaba sin control. Me levanté del suelo y me tambaleé hasta el baño. Me quité la ropa empapada en sudor, me metí en la ducha y dejé que el agua caliente corriera por mi cuerpo, calentando mis huesos todavía helados. No me sentía yo. Es difícil de explicar, pero era una niña enérgica, feliz y exuberante. Esa mañana, sin embargo, sentí una energía oscura y melancólica flotando sobre mí. No quería estar rodeada de gente, y aunque empezaba a aterrorizarme por la noche, no quería salir de mi habitación en todo ese día. Esto continuó todas las noches. Todas las noches me despertaba o me llamaban a mirar un golpe persistente en mi ventana. Y cuando finalmente miraba, quedaba atrapada en el estado de trance que instigaba nuestros intercambios mentales. Y cada día me volvía más y más introvertida. Una noche de verano particularmente calurosa, me desperté con un sonido completamente nuevo. El golpeteo había sido reemplazado por un sonido de raspado. Mientras abría lentamente los ojos, sentí que una corriente de aire entraba por la ventana abierta. ¿Quién abrió mi ventana? Y entonces recordé a mi abuela entrando a mi habitación y diciendo que estaba haciendo mucho calor que hacía. Recordé haberle rogado que no abriera la ventana. Y ella aceptó a regañadientes dejarlo cerrado. Debió haberlo abierto cuando me quedé dormida. Y el rasguño continuó, más fuerte, más cerca de mi cabeza. Ven conmigo. La voz ronca, pero esta vez era audible. No había mirado hacia mi ventana, usando cada gramo de fuerza de voluntad que pude reunir con la esperanza de evitar ese estado de trance. Pero el impacto de escuchar esa voz con mis propios oídos fue suficiente para girar mi cabeza por la sorpresa, y mis ojos se fijaron inmediatamente en esta bestia que me atormentaba todas las noches. Abrió la boca y una lengua bífida y con púas se deslizó y agitó el aire como una serpiente. Alcanzó un brazo desproporcionado cubierto de cerdas cortas y negras a través de mi ventana y trató de agarrarme. En el proceso, rompió nuestra mirada y pude mirar por la ventana y mover mi cuerpo nuevamente. Mientras saltaba de mi cama y me dirigía hacia la puerta, una de sus afiladas garras se hundió profundamente en la carne de mi hombro. Grité de pura agonía cuando su garra atravesó la piel y los músculos, salpicando sangre sobre mi ropa de cama y una de las paredes. La abuela vino corriendo a mi habitación, abrió la puerta y se quedó helada. No sé si fue la sangre, la bestia, una combinación de los dos o algo completamente distinto, pero ella también dejó escapar un grito. Escuché el duro batir de alas coriáceas y sentí una fuerte brisa empujando mi espalda desde la ventana. El abuelo llegó a la puerta de mi habitación, miró alrededor de la habitación, vio la sangre en la cama y la pared e inmediatamente me tomó en sus brazos, me llevó corriendo a la camioneta y luego al hospital.
El médico dijo que debía haberme enganchado el hombro con un clavo mientras dormía, pero no podía entender cómo podía hacerme un corte tan largo, profundo y con un corte tan limpio con un simple clavo. 14 puntos en mi hombro, una vacuna contra el tétanos y nos enviaron a casa con un antibiótico preventivo para evitar que mi hombro se infectara. Esa fue la última vez que vi esa cosa. Sé que existe. ¿Qué es? No lo sé. Sin embargo, lo que me queda claro es que esa cosa o ellos me quería. De vez en cuando, sigo escuchando golpes en mi ventana, como uñas sobre vidrio, a pesar de que han pasado más de 20 años desde el incidente sobre el que acabo de escribir. Aún se me eriza la piel y se me hiela la sangre cuando lo escucho. Pero no solo mantengo la ventana cerrada, sino que las persianas también permanecen cerradas por la noche, solo para estar segura de que nunca más volveré a ser atrapada por su mirada hipnótica, y que nunca volveré a escuchar esa horrible voz sonando dentro de mi cerebro.